Saludos, les habla el ingeniero Luis Bernardo Jiménez Rodríguez y continuaremos con la asignatura Peso y Balance de Aeronaves. En esta oportunidad hablaremos sobre el manifiesto de peso y balance y lo referente a los cálculos del centro de gravedad. Este video lo dividiremos en dos partes. Una primera parte sobre las generalidades y una segunda parte donde haremos un cálculo de unas aeronaves monomotor. En primer lugar, debemos hablar de los diferentes gráficos utilizados para efectuar y simplificar los cálculos de peso y de centro de gravedad. En este caso en particular tenemos un gráfico que expresa pesos y momentos para simplificar esos cálculos. Vamos a tener también otros tipos de gráficos donde podamos calcular, donde venga establecido pesos y brazos. Como podemos ver en este caso, tenemos en primer lugar en el eje de las axis, en el eje vertical, eh, las diferentes pesos en libras, la carga de una aeronave en libras, mientras que en el eje de las X tenemos momentos en libras por pulgada, es decir, y este momento está simplificado entre 1000, es decir, tenemos valores ahí como 5, 10, 15, 20, debemos multiplicarlo por 1000 para poder determinar el valor porque está simplificado. Entonces 5 es 5000 libras por pulgada, 10 es 10.000 libras por pulgada y así sucesivamente. También tenemos allí unas líneas diagonales donde establecen las diferentes cargas que se le están colocando a la aeronave. Por ejemplo, tenemos una línea roja que se refiere al piloto y al copiloto o pasajero delantero, una línea azul que se refiere al combustible, una línea verde eh, referida a los pasajeros posteriores y una línea naranja que establece el equipaje o la carga de equipaje. En este caso, para trabajar con estos gráficos, simplemente si tenemos una carga de combustible de 250 libras, simplemente multiplicamos, trazamos una línea horizontal por el punto de 250 libras hasta que corte la línea de combustible y trazamos una línea vertical para establecer el momento. En este caso vamos a tener un momento de 24.000 libras por, por pulgada porque está la línea corta entre 20 y 25, corta exactamente en el punto 24. Otro ejemplo sería si tuviésemos una carga en el compartimiento de equipaje de 150 libras. Trazamos una línea horizontal en el punto de los 150 hasta que corte la línea de equipaje y luego trazamos una línea vertical para determinar el momento. En este caso, eso daría un momento de 21.000 libras por pulgada, que se refiere al punto, al número 21, que es el punto donde corta el gráfico. Otro tipo de gráfico que podemos tener en el caso de centro de gravedad y peso y balance es este gráfico que se conoce como la envolvente del centro de gravedad. ¿Por qué la envolvente? Porque el centro de gravedad va a estar dentro de los límites establecidos siempre y cuando se mantenga dentro de los márgenes que aparecen en el gráfico. Esa línea negra gruesa que establece los márgenes es precisamente los límites del centro de gravedad en este tipo de aeronaves. Podemos ver allí que este gráfico viene referido para dos tipos de aeronaves. Una aeronave con un certificado de categoría utilitaria y otro tipo de aeronave con certificado de categoría normal, que ya hemos hablado en clases anteriores a esto, el tipo certificado y el tipo de categoría de las aeronaves. En este caso podemos ver que este gráfico en particular
para una aeronave monomotor, vamos a tener que el límite delantero del centro de gravedad está establecido en el punto 35, que se refiere, en este caso, en el eje de las ordenadas, en el eje X, tenemos en pulgadas, 34, desde 34 pulgadas hasta 49 pulgadas. Y la línea del centro de gravedad está establecida en el punto 35, es decir, ese es, ahí señala el límite delantero para tanto para categoría utilitaria como para categoría normal. Y el límite trasero, en el caso de los categorías utilitarias, está en 40, entre 40 y 41, sería 40,5, 40,6 aproximadamente, es el centro de gravedad, el límite trasero de esa aeronave. Mientras que para categoría normal, el límite trasero, el límite más retrasado, el límite posterior del centro de gravedad, puede llegar hasta los 47,4 pulgadas. ¿Ok? Podemos verlo allí. Si nos damos cuenta, también hay otra característica muy importante en este centro de gravedad que podemos visualizar, y es que en el eje el eje vertical, en el eje de las Y, en el eje de las axis, vamos a tener que eh, tenemos los pesos, y los pesos van desde 1500, que es el peso mínimo, el peso básico de la aeronave, el peso básico en vacío, hasta llegar a 2000. En este gráfico, en este caso el gráfico llega a 2600, pero el peso máximo de la aeronave llega hasta 2550 libras. Ese es el peso máximo al cual yo puedo cargar la aeronave y que me aparece o me lo determina el fabricante, y que me aparece en el manual de peso y balance y en el manual de operaciones de la aeronave. El takeoff wave, conocido como el takeoff wave, el peso máximo de despegue, 2550 libras. Si nosotros nos damos cuenta en este gráfico, podemos ver que el centro el límite delantero del centro de gravedad se mantiene en 35 pulgadas con un peso estándar de hasta 1950 libras. Luego de llegar a 1950 libras, el centro de gravedad se va corriendo hacia atrás desde esas 35 pulgadas hasta llegar a 41 pulgadas, para mantenerse eh, con un peso de 2550 libras, corriéndose hacia atrás en desde 41 hasta 47,2 en el caso de la aeronave de categoría normal. En el caso de la aeronave con categoría utilitaria, el centro de gravedad, como ya dijimos, el límite posterior va a llegar hasta 40,6 pulgadas. Importante aquí que el centro, en los límites, se mantenga dentro de estos márgenes. Por eso se conoce como la envolvente del centro de gravedad. Otro tipo de envolvente de gráfico utilizado para este tipo de cálculos, que en este caso los límites del centro de gravedad es este mismo, es el mismo, el gráfico es muy parecido, simplemente que este está establecido en kilogramos, el peso está establecido en kilogramos, mientras que el brazo y por lo tanto los centros de gravedad y los límites están en centímetros, como podemos ver allí. Igualmente, el gráfico puede ser usado en este caso para aeronaves monomotor de categoría utilitaria o de categoría normal. Podemos ver en este caso otro tipo de envolvente, otro tipo de eh, gráfico para calcular centro de gravedad. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que este gráfico está, en vez de como los gráficos anteriores, estaba por un lado el peso y por otro lado los brazos. En este caso, este gráfico viene expresado en peso en libras, mientras que el eje de las ordenadas, el eje X, está referida al momento simplificado entre 1000, es decir, en libras por pulgadas. Bien, hagamos un pequeño ejercicio donde podamos visualizar cómo en forma general se puede calcular un centro de gravedad. En primer lugar, debemos recordar
que la ecuación básica para calcular el centro de gravedad es igual a la sumatoria de todos los momentos sobre o dividido entre la sumatoria de los pesos, es decir, el peso total. Entonces, en forma general, centro de gravedad es igual a momento total sobre peso total. Si nosotros establecemos unos criterios de peso máximo, esto nos los da el ejercicio como tal, el peso máximo de diseño es de 2100 libras, ya sabemos que eso viene según el certificado tipo de la aeronave y según el manual de operación de la aeronave, nos establece cuál es el peso máximo de diseño y cuáles son sus límites. En este caso, el límite delantero es 8,5 y el límite trasero es 20,9. Pudiéramos establecer este tipo de tabla que es muy sencilla de utilizar y que es muy práctica. En primer lugar, debemos tener el peso en vacío de la aeronave, que ya lo determinamos al hacer una inspección de peso y balance y montar la aeronave sobre las básculas, las balanzas y pesar la aeronave, donde pesamos las ruedas principales y la rueda de nariz o rueda de cola, dependiendo del tipo de aeronave. Una vez que determinamos el peso vacío en la aeronave, podemos calcular el centro de gravedad con el ejercicio que hicimos previo a esto, donde aplicábamos las diferentes ecuaciones para calcular el centro de gravedad en vacío o centro de gravedad en peso básico de la aeronave. ¿Ok? Una vez que tenemos esos datos que ya nos los da previamente, tanto el peso vacío como el centro de gravedad o el brazo de ese peso vacío, determinamos si la aeronave fue pesada en aquel momento eh, sin aceite o no está contemplado el peso del aceite en el cálculo de peso en vacío, debemos sumar el aceite nuevamente aquí. En este caso el aceite está por delante del datum line, como podemos visualizar en la imagen, por lo tanto es un brazo negativo. La tripulación lleva dos tripulantes, tomando en consideración los pesos estándares de tripulantes que establece el manual, 170 libras por persona. Tenemos entonces que dos tripulantes ubicadas en la misma línea de referencia, pues uno va al lado del otro, serían 340 libras y el brazo sería el mismo para los dos tripulantes, 16 pulgadas. Combustible, nos dicen que para la operación de vuelo, para este vuelo en particular, la aeronave fue cargada con 30 galones de combustible. 30 galones de combustible, recordando que para este tipo de aeronave utiliza aeronave combustible a gas, el peso es en los galones. Para determinar el peso en libras simplemente se multiplica por 6 y eso nos va a dar el peso en libras. El tanque de combustible está ubicado a 22 pulgadas de el datum line y la carga útil, es decir, maleta o equipaje o cualquier carga que se le monta a la aeronave, en este caso lleva una carga útil de 100 libras ubicada a 75,5 del datum line. Para calcular los momentos simplemente vamos a multiplicar los pesos por los brazos y vamos a tener cada uno de los momentos de cada uno de los ítems, en este caso el peso vacío, del aceite. Vean, pueden ver allí, este momento es negativo porque estamos multiplicando un peso positivo por un brazo negativo, lo que nos va a dar un momento negativo. De tal manera que podemos tener los totales: 25.508 libras por pulgada en el momento entre 1806, que es el peso de la aeronave tal cual como fue cargada para esta operación de vuelo. Esto nos da un centro de gravedad de 15,78. Como podemos comprobar allí, ese centro de gravedad está dentro de los límites, porque el límite delantero es 8,5 y el límite trasero 20,9. Por lo tanto, estamos dentro de los límites y la aeronave puede operar sin ningún inconveniente. Veamos este otro ejercicio. Tenemos una aeronave nuevamente con, recordemos que la ecuación centro de gravedad igual al momento total sobre peso total, el peso máximo de diseño 2100 libras, los límites los mismos, como es la misma aeronave, simplemente que con otra operación de vuelo. Tenemos para esta situación en particular la misma condición, el mismo peso vacío con
su centro de gravedad en vacío es 10,6. Eh, la aeronave fue pesada sin aceite, por lo tanto debemos incluir el aceite. En el brazo, con un brazo negativo, pues el aceite, el depósito del aceite está por delante del datum line, de la línea de referencia. Tenemos un solo tripulante, 170 libras a 16 pulgadas, y tenemos dos pasajeros, 170 por 2 a 340 libras, ubicados en el asiento trasero, en el asiento de atrás, que está a 48 pulgadas. En esta oportunidad, para esta operación de vuelo, tenemos que el combustible a utilizar, la aeronave fue cargada con 40 galones. Ya sabemos que multiplicamos 40 galones por 6 libras, nos da 240 libras. Eh, Ubicada a 22, que es el centro de gravedad del tanque de combustible. Y la carga 120, 75,5. Simplemente para calcular los momentos, multiplicamos los pesos por los brazos y tenemos como resultante los diferentes momentos que genera esa aeronave. Para el peso total, sumamos todos los pesos, da 2056, el peso máximo de diseño es 2100, estamos dentro de los rangos, pues está por debajo de los 2100 que establece el fabricante. En cuanto a los momentos, sumamos, hacemos la sumatoria de momentos y nos da 44.938. Aplicando la ecuación centro de gravedad igual al momento total sobre el peso total, nos da que el centro de gravedad es 21,9 pulgadas. Como podemos ver, este centro de gravedad está fuera de los límites establecidos, pues los límites son 8,5 y 20,9. Por lo tanto, el límite de gravedad, el límite trasero del centro de gravedad está eh, por delante del nuevo límite que estamos del nuevo centro de gravedad que estamos calculando. ¿Qué se debe hacer en este caso? La aeronave no puede operar en esta situación. Aquí debemos podemos aplicar varias cosas. En primer lugar, se puede quitar el equipaje, reducir el equipaje. Es lo primero que se considera aquí. Reducir el equipaje. En segundo lugar, reducir los pasajeros. En tercer lugar, dependiendo si el plan de vuelo lo permite, reducir combustible, que es el caso más extremo, siempre y cuando esa reducción de combustible esté dentro de los parámetros de duración del vuelo. Y finalmente, abortar la misión si no hay ninguna forma de conducir, de reducir y meter el centro de gravedad dentro de los límites establecidos. Bien, eh, con esto concluimos la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Feliz día.